tema es el GPS de Dios para este 2026. Estamos a 3 días para empezar a transitar este nuevo año y el tema es tener la dirección correcta día a día para vivirlo según lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Yo me estaba preguntando o haciendo una pregunta: ¿cómo querrá Dios que transite este 2026? Y uno de los pasajes en los que había estado meditando me daba la respuesta de qué es lo que Dios quiere o la forma en que Dios quiere que transite este 2026, y tal vez como una introducción al tema de hoy nos pueda ayudar. Lo primero que podemos ver es que, pensando en lo que el apóstol Pablo dice ya al final de su vida, nos pueda servir. Dios quiere que transitemos este 2026 peleando la buena batalla. Que cada día peleemos la buena batalla. Cuidado, porque a veces escogemos batallas que no son buenas. Se trata de pelear contra nuestros hermanos, no se trata de pelear con nuestras familias. La buena batalla es pelear aquellas batallas que la Biblia nos indica que vamos a librar día a día. Es pelear contra nuestra propia carne. Tenemos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Y pelear contra esos deseos que muchas veces se inclinan hacia lo malo, hacia aquello que sabemos que no agrada a Dios, que no honra a Dios. Y Dios quiere que vivamos peleando esa batalla. No cedamos a esos deseos incorrectos, pecaminosos, que van en contra de nuestra alma. También tenemos que batallar contra este mundo. Este mundo es un sistema que le agrada vivir de una forma diferente a lo que Dios le agrada. Y trata de meternos en su molde. Y que vivamos como cualquier otra persona que no conoce a Dios, que no tiene a Dios. Y tenemos que librar esa batalla, no permitir que este mundo nos meta en su molde, en sus valores, en su estilo de vida. Y también luchamos contra un enemigo que no es carne y sangre, sino con el mismo diablo y sus huestes, que quiere llevarnos de una u otra forma a pecar, a introducir en nuestra mente el deseo por lo malo. Y tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, porque esa es la forma que Él usa para atacar nuestra mente y llevarnos fuera de la voluntad de Dios. Pero también, como Pablo al final de su vida, yo creo que Dios quiere que vivamos corriendo la carrera. Tenemos una carrera por correr. Dios nos ha llamado con un propósito, para eso nos ha dado vida, nos ha dado fuerza, nos ha dado talento, y Él espera que estemos sirviéndole y haciendo aquellas obras que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. También guardando la fe. Y no solo la fe correcta que es depositada en la persona de Dios, sino guardar la verdad, el objeto de nuestra fe, que es la sana doctrina. Y para eso, para guardar esta fe, tenemos que estudiar la palabra de Dios, estudiarla todos los días, ir avanzando en el conocimiento de la verdad, para poder proclamarla, para poder defenderla, para poder darnos cuenta cuando nos están queriendo transmitir algún error, algo que no condice con lo que Dios enseña en su palabra. Y guardar la fe es esto: cuidar la verdad, cuidar la sana doctrina. Y también podríamos decir que Dios quiere que transitemos este 2026 amando su venida, porque dice que Él está esperando una corona, pero que no solo Él la va a recibir, dice Pablo, sino todos aquellos que aman su venida. ¿Y qué es amar la venida? No es aquellos que a veces decimos, me ha pasado a mí, ¿por qué no vendrá el Señor? Pero estamos pensando en ser librados de malos momentos, de sufrimiento, y estamos pensando más en nosotros. Sino alguien lo explicaba así: amamos su venida como aquel hijo al que un padre se va a trabajar por la mañana temprano y le dice: mira, quiero que hagas esta tarea en la casa, te voy a encargar este trabajo, y quiero que cuando vuelva a la noche esté bien hecho, bien terminado. Podría ser tal vez, mira, quiero que ordenes el jardín, cortes el pasto y dejes todo bien lindo. Y a la noche cuando vuelva, quiero ver que esté la tarea cumplida y te voy a dar una recompensa si lo haces bien. Bueno, hay dos clases de hijos. El hijo que ha jugado a la play, que ha salido con los amigos, que ha ido a andar en bicicleta, falta 10 minutos para que venga el padre y no ha hecho nada y mira todo el trabajo y dice, no. No está amando la venida. Pero está aquel que ha hecho la tarea y el trabajo está terminado, está impecable, y no ve la hora que llegue el padre para que vea que ha cumplido con los pedidos y está deseoso de que el padre mire su trabajo y le recompense, le galardone. La idea es esta: estar viviendo de tal manera
que sepamos que cuando el Señor vuelva nos va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ojalá que este sea 4 razones o 4 maneras de vivir este 2026. Ahora, el GPS de Dios es mucho mejor que los GPS comunes, estaba pensando en esto. Seguramente la mayoría de nosotros hemos usado los GPS comunes, pero el GPS de Dios es mejor. ¿Saben por qué? Mire, primero, Dios sabe mejor que nosotros el destino. Si nosotros al GPS no le decimos a dónde vamos, no puede hacer mucho. Tenemos que decirle, quiero llegar a tal lugar. Entonces, pero a veces en las cosas espirituales no tenemos muy en claro a dónde queremos llegar o a dónde Dios quiere que lleguemos al finalizar el 2026. Ahora, la buena noticia es que Dios sabe dónde nos quiere tener el 2026. Es más o menos lo que pasó con Abraham. Abraham, deja tu tierra, tu parentela, te voy a llevar a un lugar que después te voy a mostrar. Abraham no sabía el destino, pero Dios lo sabía perfectamente. Y pasa lo mismo con nosotros. Dios a veces nos dice, vení, vamos. Pero Señor, ¿dónde? No te hagas problema, yo sé el destino. Y siempre el destino al que Dios nos lleva es un destino maravilloso. Así que sigámosle sin temor. La segunda cosa por lo cual el GPS de Dios es mejor es porque Dios sabe escoger el mejor camino. Hay veces que el GPS lleva por un lugar donde termina en un callejón sin salida, a veces lleva por caminos de tierra totalmente destruidos, y a veces el GPS normal lleva por lugares peligrosos. La vez pasada alguien había viajado a Brasil y siguió el GPS y lo metió por una favela que salió con vida de milagro. Ahora, Dios conoce el mejor camino. Él nunca nos va a conducir por un camino equivocado, errado o que va a terminar mal. Aunque a veces el camino de Dios tiene problemas y conflictos, pero son planeados por Dios porque sabe que eso también nos va a hacer bien en nuestra madurez espiritual. Y también es mejor el GPS de Dios porque Dios además nos acompaña, nos ayuda y provee. No simplemente nos dice, vete por aquí y arreglate como puedas. Cuando Dios nos da una dirección, Él va con nosotros. Y Él nos va a ir ayudando y va a ir proveyendo para que tengamos éxito en el viaje y para que llegamos al destino que Él quiere que lleguemos. Ahora me gustaría que miremos un pasaje que nos ayuda a seguir con esta ilustración y que quizás nos va a dar algunos consejos de cómo usar o cómo echar mano del GPS de Dios. Y este pasaje está allí en Efesios capítulo 5, desde el verso 15 al 18. Solamente en este pasaje nos vamos a enfocar y de ahí vamos a seguir la ilustración esta del GPS de Dios y vamos a ver algunos consejos que me gustaría que llevemos para el año que viene. Yo estoy seguro que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros para que cuando terminemos el 2026 estemos en un lugar que quizás ni nosotros imaginamos, pero es un buen lugar. Dios siempre tiene planes buenos, planes grandes, planes maravillosos. Es cuestión de que nosotros decidamos creerle e ir por ese camino que Él nos va a indicar. Lo leemos al pasaje, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y vamos a dividir este pasaje en 3 partes para seguir esta ilustración del GPS de Dios. Y vamos a ver, en primer lugar, lo primero que nos aconseja es que debemos saber exactamente dónde estamos. O sea, activar la ubicación. La vez pasada quería yo usar el GPS y no pasaba nada. Y después me enseñaron cuál era el problema. Que yo no había activado en mi celular la ubicación, así que no podía guiarme porque no sabía ni siquiera dónde estaba. Entonces cuando uno activa la ubicación sabe dónde está parado, en qué lugar, y el GPS allí, desde donde uno está, puede indicarle, según los datos que ellos tienen, cómo podemos llegar al lugar deseado. Bueno, este pasaje lo que nos aconseja en primer lugar es, activar la ubicación porque es necesario que sepas exactamente dónde estás.
Así como cuando Adán pecó, ¿se acuerda lo que le preguntó Dios? Adán, ¿dónde estás? Ahora, ¿será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán. Quien no sabía dónde estaba era Adán. Lo que Dios quería es que Adán se pueda dar cuenta de dónde estaba, en qué lugar se encontraba ahora que había desobedecido a Dios y había pecado. ¿Por qué estaba escondido? ¿Por qué estaba con miedo? ¿Por qué estaba con vergüenza? ¿Dónde estás, Adán? Para que él pueda reflexionar en dónde está parado. Y lo que Dios quiere que hagamos en primer lugar es que miremos dónde estamos parados. Y allí dice el pasaje, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vamos a ir viendo un poquito así, palabra por palabra. Dice, mirad, es lo primero que dice. Esto es un imperativo presente que significa estén observando continuamente. Esta es la idea, es un imperativo, o sea que es un mandamiento. Dios te dice, mirá, observá continuamente, todos los días está observando. Y no es una mirada superficial, sino una atención constante, una vigilancia espiritual. Y aquí hay un mandamiento, que nosotros miremos constantemente, diligentemente. Cuando la Biblia habla de diligencia está hablando, hay algo que hacerlo bien en tiempo y forma. O sea, no es, bueno, ya voy a ver algún día cómo ando, o voy a mirar de pasada. No, pará. Es urgente, hacelo en tiempo y forma y mirá bien, detenidamente. Y después dice con diligencia, o sea, con precisión, cuidadosamente, con extremo cuidado. El creyente debe evaluar decisiones, hábitos, amistades, prioridades. Tiene que saber dónde está parado, mirar cómo estás viviendo. Y aquí dice cómo andéis. Y esto significa un estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es tu conducta diaria? ¿Cómo es tu vida cotidiana? Y la idea que transmite aquí es que a Dios le interesa cómo vives en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, en tus decisiones diarias. Y Dios dice, mira, tienes que parar, tienes que observar y mirar y atender cómo estás viviendo, qué decisiones estás tomando, con quién te estás juntando, cómo estás viviendo en tu hogar, en tu trabajo, en tus estudios, en las decisiones que tomas día a día. Pará y observate para saber en dónde estás parado. Y fíjate lo que dice después. Dice que tenemos que observar que no andemos como necios. Y muchas veces nosotros podemos estar viviendo como necios. ¿Sabe que un necio no es un ignorante? O sea, alguien que no sabe. Un necio tampoco es un tonto, alguien que no entiende. Es alguien que sabe, que entiende, pero no obedece. Es alguien que sabe lo que Dios le está demandando que haga, pero no lo hace. Es alguien que sabe lo que Dios le está diciendo, esto no lo hagas más, y lo sigue haciendo. Es alguien que se rebela contra Dios, contra la palabra de Dios, que es terco, que es rebelde, un necio. Porque Dios le está indicando el camino y él se niega a seguir el camino. Y ahí está diciendo el pasaje, mira cómo estás viviendo, cómo estás andando. No lo hagas como un necio, que sabes lo que Dios te manda, lo que Dios te pide y no lo haces. Hay personas que Dios le ha pedido cosas muy simples y no obedecen, no se deciden a obedecer. Y después se preguntan, ¿por qué las cosas salen mal? ¿Por qué tengo estos conflictos en mi familia? ¿Por qué Dios no responde? Pero si Dios te ha mostrado lo que tienes que hacer y no lo haces, ¿por qué espera que Dios te va a bendecir o que Dios te va a escuchar? Cuando Él ha dicho, si en mi corazón yo mirara la iniquidad, Dios no me habría escuchado. ¿Por qué esperas que Dios te escuche si vos no lo escuchas a Él? Y sabiendo lo que Dios te pide, no lo haces. Y dice el pasaje, no seas necio. O sea, ya sabes y tienes que obedecer. ¿Por qué demoras? No hagas como Faraón, que cuando estaba lleno de ranas el reino de Egipto, vino Moisés y le dijo, bueno, le pide, oren para que las ranas desaparezcan. Y le pregunta a Moisés, correcto, lo vamos a hacer y Dios lo va a hacer. ¿Cuándo quiere que lo hagamos? ¿Sabe qué contesta Faraón? Fíjense si serás necio, insensato. Mañana.
Tenían ranas en la olla, en el baño, en la cocina, en la cama. ¿Cuándo quiere que oremos para que desaparezcan las ranas? Mañana, contesta. Me imagino que los egipcios han dicho, pero este está mandando, ya, saca las ranas, no damos más de esto. Pero él dice mañana. ¿Saben que muchas veces nosotros hacemos así? Dios nos habla, Dios nos muestra. Y preguntamos, ¿y cuándo vas a obedecer? ¿Hasta cuándo vas a seguir con ese pecado? ¿Y saben qué dice? Mañana. O a veces peor, más adelante. No sé, tal vez. Bueno, dice, mira cómo andes, no vivas como necio. Y después dice, sino como sabio. Y sabio no es solamente aquel que conoce y entiende la voluntad de Dios, sino es aquel que la aplica a su vida y que la vive en su vida. Porque muchos tienen mucho conocimiento y entienden, pero no aplican eso a su vida, a sus situaciones diarias. Entonces, no seas un necio que no obedeces lo que sabes que tienes que hacer. Sé un sabio que a medida que vas conociendo la voluntad de Dios y la palabra de Dios la vas poniendo en práctica en tu vida. Y después dice, aprovechando bien el tiempo. La idea aquí es que el tiempo es una oportunidad que se va presentando día a día. Y aprovechar es como cuando hay una oferta, qué sé yo, ese hot sale que sale, y si vos no compras y no aprovechas, después la pierdes, vas a pagar el doble. Bueno, Dios dice aquí, la idea aquí del tiempo es, cada día se te va a dar oportunidades de hacer lo que Dios quiere, de honrar a Dios. Tienes que aprovechar esa oportunidad, porque una vez que pasa, se pierde. Alguien dijo, las oportunidades son como un pelado con un mechón en la frente. Si no lo agarras cuando viene, una vez que pasa ya no lo puedes agarrar. Así que la oportunidad, en el momento que se presenta, agarrarla. Porque después se va. Y aprovechar el tiempo transmite esa idea. Que Dios día a día te va a ir dando oportunidades de hacer las cosas bien, de honrarle, de obedecerle. No esperes a mañana porque quizás mañana ya no está esa oportunidad. Es hoy, mañana vendrán otras oportunidades. Aprovecha bien el tiempo. Y te dice el porqué, la razón, porque los días son malos. Si vos no vas aprovechando las oportunidades, si no vas viviendo como sabio, si sos un necio, este ambiente que está corrompido, contaminado, te va a empezar a corromper a vos. Y tu vida espiritual va a empezar a decaer y a debilitarse. Y muchas sillas están hoy vacías porque hay personas que no supieron vivir como sabios, dejar de ser necios y aprovechar las oportunidades. Y lamentablemente este ambiente que está contaminado y pervertido los ha influenciado de tal manera que hoy ya no están aquí y ya no siguen a Dios. Y lo peor de todo es que se sufren mucho las consecuencias de dejar el camino de Dios. No es gratis. Quizás las promesas del enemigo sean muy tentadoras, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que has hecho el peor negocio de tu vida, dejando a Dios y siguiendo otros caminos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es activar la ubicación. Sabe dónde estás parado. Examina esto y pregúntate cómo estás viviendo y hacer los cambios y los ajustes necesarios. Quedan 3 días. Empezá bien el 2026, mirando dónde estás y decidiéndote a parar y a ponerte en el lugar correcto. Efesios 5:15 nos dice, en resumen, pongan mucha atención de cómo viven su vida. No vivan sin pensar ni sin dirección, sino vivan con sabiduría, buscando agradar a Dios. Este es el resumen de esta primera parte. Vamos a la segunda parte. Segundo, verificar si estamos en el buen camino o si nos desviamos. Muchas veces arrancamos bien, pero después empezamos a andar como por inercia y no estamos vigilando y viendo si realmente seguimos bien. Es ahí cuando un GPS normal, ¿qué nos dice? Recalculando, estás fuera del camino. A ver, vamos a acomodarnos. Ahí dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y lo que tenemos que hacer es estar viendo si estamos caminando en la voluntad de Dios. Porque ese es el camino correcto. Andar en la voluntad de Dios, en el camino de Dios. No en nuestros propios caminos, no en nuestros propios deseos. Estar viendo si estamos en el camino de Dios. Allí dice, no seáis insensatos.
significa sin entendimiento, falto de discernimiento, incapaz de razonar espiritualmente. O sea, empezá a usar tu cabeza. Quiero decirte que la vida de fe no significa que dejas tu cerebro en la puerta. No, no. Dios quiere que uses tu cabeza. Dios nos ha dado inteligencia para pensar, para razonar y para analizar si realmente estamos viviendo en la voluntad de Dios. También dice allí, si no entendidos. No seas un insensato en la forma en que estás caminando, en que estás viviendo, en el camino que has escogido, si no se ha entendido. Esto significa comprender profundamente, percibir con claridad, unir información para llegar a la conclusión correcta. Fíjate y analiza y decir, estoy en el lugar correcto, estoy en el camino correcto, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Dios espera creyentes que piensen espiritualmente y no que vivan por impulsos. No es que por ahí te viene un deseo y agarramos para allá y te agarra otro y agarramos para allá y vamos allí siendo manejados por nuestras emociones y no por Dios y no por su palabra, que es una guía segura. Ahora a veces nosotros nos tenemos que preguntar si lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer es o no la voluntad de Dios. Y a veces tenemos una voluntad que es para todos, que no tenemos dudas, sabemos que tenemos que leer su palabra, sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que predicar, sabemos que tenemos que congregarnos. Hay un montón de cosas que es para todos, pero a veces cuando queremos analizar la voluntad de Dios para nuestras vidas en lo particular, a veces tenemos ciertas dudas, entonces es ahí cuando conviene hacer un examen y vamos a ver algunas palabras que nos van a ayudar a discernir la voluntad de Dios. Vos estás queriendo tomar una decisión, estás queriendo ir en una dirección. Y la pregunta es, ¿será esta la voluntad de Dios para mí? ¿Será que Dios quiere que yo haga esto? Y aquí hay algunas palabras que te van a ayudar. Lo primero es las Escrituras. La primera pregunta, ¿esto que estoy queriendo hacer está en sintonía con la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo con las Escrituras o estoy quebrantando algún principio bíblico? Esa es la primera pregunta. Cuidado con ir en una dirección donde claramente la Biblia te dice, por ahí no es. Así que lo primero es ver si tu decisión o tu deseo armoniza con la Escritura. Segundo, la palabra es exaltación. ¿Esto que voy a hacer da gloria a Dios? ¿Exalta a Dios? La Biblia dice que todo lo que hagamos, son las cosas más comunes y cotidianas, como comer y beber, sean para la gloria de Dios. ¿Esto que voy a hacer va a servir para que las personas puedan ver más que el Dios que tengo es un Dios realmente grande, es un Dios santo, es un Dios poderoso, es un Dios confiable? ¿Exalta a Dios? Bueno, si está de acuerdo a las Escrituras, si exalta a Dios, estamos yendo en el camino correcto. Tercero, la edificación. ¿Esto que voy a hacer me edifica? ¿Me hace bien espiritualmente? ¿Me acerca a Dios? ¿Me hace madurar espiritualmente? Vamos bien. Cuarto, evangelismo. ¿Esto sirve para que alguien conozca a Cristo? ¿Para que alguien al ver esta decisión o de alguna manera esto que estoy haciendo va a servir para que personas se salven? Vamos, 10 puntos hasta ahí. Ejemplo, ¿qué tal si los demás hermanos hacen lo mismo que yo voy a hacer? ¿Sería bueno o sería un desastre? Todos van a venir a la misma hora que yo vengo. Nadie para la alabanza. Puede pasar, ¿no? Todos van a ofrendar lo que yo ofrendo. No alcanzan ni para pagar la luz. Bueno, pensemos, lo que yo estoy haciendo es un buen ejemplo para que otros imiten. Si los otros harían exactamente lo mismo, ¿esto sería una bendición para toda la iglesia? Seguimos. Empatía. ¿Esto está pensando en ser de bendición a mi prójimo? ¿Estoy considerando las necesidades de otros y viendo que esto que voy a hacer realmente sea una bendición para mi prójimo? Y por último, examen. Analicemos y hagamos como hacía el salmista. No estemos confiando en nuestra propia opinión o nuestra propia percepción o cómo nos sentimos. Porque a veces pensamos que la espiritualidad es sentirnos bien. No, no. Es examinar si estamos bien. Porque a veces estamos mal y nos sentimos bien. Entonces el salmista decía, oh Dios, pruébame y conoce si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino eterno. Entonces oremos a Dios para ver si Él realmente nos muestra de que estamos y pidamos consejos a personas espirituales que viven cerca de Dios y hagamos un examen. No nos conformemos con lo que nuestro corazón nos dice. Ahora,
Una vez que hemos pasado estas preguntas, esta evaluación, quizás ya tenemos una seguridad total de que lo que estamos pensando y la dirección que estamos tomando es a lo que nos guía el GPS de Dios, es su voluntad, es su dirección. Seguimos y vamos ahora, y es que me obedece esto ahí, seguir las indicaciones al pie de la letra. El que toma, no maneja. Ya sabemos eso, ¿no? Espero que podamos manejar siempre nosotros, que no tengamos problemas con eso. El que toma dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Este sed llenos está en un tiempo, y es interesante, imperativo, presente y pasivo. O sea, imperativo es un mandamiento, o sea, que tenemos que obedecer. Y Dios nos está mandando a nosotros a ser llenos. No hagamos esa oración que dice, Señor, lléname de tu Espíritu. No, Dios te ha mandado a vos. No le digas a Dios, ahora no, hacelo vos. No, Dios te ha dicho a vos. Entonces, a veces nosotros queremos que Dios haga lo que Él nos ha dicho a nosotros que tenemos que hacer nosotros. Hagamos nuestra parte, Dios va a hacer su parte. Él nos manda a nosotros, es un mandamiento de ser lleno. Ahora es una acción continua. Sean constantemente llenos, pero es pasivo, significa que nosotros recibimos la acción. O sea que la forma, digamos, más clara sería, les mando que constantemente se dejen llenar o guiar por el Espíritu Santo. O sea que este mandamiento tiene este sentido. Dejen que el Espíritu Santo los dirija, los guíe, les muestre el camino. Él lo hace de una forma muy sencilla y clara por la palabra. Si ustedes miran en Colosenses 3 y miran este pasaje, los frutos o los resultados de ser llenos del Espíritu y de ser llenos de la palabra son prácticamente los mismos. O sea que ser lleno del Espíritu y lleno de la palabra va a traer como resultado las mismas cosas. Por lo tanto, es que el Espíritu Santo nos guía en cada decisión, en cada paso, por medio de la palabra de Dios. Y allí el pasaje dice, no os embriaguéis. Ahí en el original la idea es, dejen de embriagarse. Posiblemente en Éfeso algunos lo estaban haciendo, o algunos seguían las costumbres de algunas religiones paganas que en sus fiestas se embriagaban. Y después dice, porque en esto hay disolución. Y esta es la misma palabra que se usa para el hijo pródigo. El que se entrega a esta clase de cosas va a terminar desperdiciando y despilfarrando su tiempo, sus bienes, sus talentos, lo va a perder todo. No, sean llenos del Espíritu, déjense llenar, guiar, dirigir constantemente por el Espíritu Santo. Efesios 5:18 enseña que el creyente no debe permitir que nada lo domine o controle, sino vivir bajo la dirección constante del Espíritu Santo, quien produce una vida ordenada, santa y fructífera. O sea, si nosotros queremos que Dios nos lleve a donde Él nos quiere llevar, que va a ser un lugar sin duda maravilloso, donde quizás nosotros mismos nos vamos a sorprender de todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Si queremos que Dios nos lleve a ese lugar, tenemos que vivir día a día dejando que el Espíritu Santo sea quien dirige nuestras decisiones. No nos manejemos por sentimientos, por deseos, por impulsos. Busquemos que nuestras decisiones sean tomadas en conformidad con la palabra de Dios siempre. Estemos orando y pidiéndole a Dios ayuda. Vida diaria llena del Espíritu, y ahí estamos terminando. Ser lleno del Espíritu implica oración constante, porque esto nos conecta con Dios. Y cuando estamos conectados con Dios, tenemos las fuerzas y la sabiduría para andar justamente en aquello a lo que el Espíritu Santo nos guía o nos indica. Lectura de la palabra, porque el Espíritu va a tomar esa palabra y vamos a poder seguir el ejemplo del Señor Jesús. Cuando fue tentado, Él dijo, no, porque escrito está, no, porque escrito está, no, porque escrito está. Y cuando alguien nos proponga algo incorrecto,
Vamos a tener el conocimiento de la palabra para decir esto contradice la Biblia, por lo tanto yo digo no, porque está escrito lo contrario. Y si alguien me muestra y me indica algo correcto, digo sí, porque la palabra de Dios lo aprueba y me da esa dirección. Es necesario la lectura de la palabra y es ahora, cuando va a empezar este año, es que se tienen que proponer pasar tiempo todos los días, los 365 días del año. Estaba averiguando el año que viene, no es bisiesto, así que hay 365 días, no les queda ni uno libre, para leer la Biblia, para conocer la voluntad de Dios, para conocer la palabra. Esto les va a hacer bien. Dios no necesita que lo hagamos, nosotros necesitamos hacerlo para tener una guía y una dirección segura en nuestra vida. Obediencia diaria. La obediencia no se negocia. Cuando Dios dice algo, tenemos que hacerlo. Y si nosotros nos resistimos a obedecer a Dios y tomar las decisiones correctas, esto va a traer malas consecuencias. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, solo nos estamos dañando porque nos perdemos bendiciones que Dios ya las tiene listas y están allí a disposición de los que viven en el camino de la obediencia. Las bendiciones ya están, pero están en el camino de la obediencia. Dios dice, ¿quieres mi bendición? Ya la tienes. Toda bendición ya nos ha sido dada en Cristo. Pero Dios dice, ¿quieres disfrutar de esa bendición? Tienes que andar por el camino de la obediencia, por la dirección que te da mi GPS. Pero vos dices, Dios, yo quiero tu bendición, pero yo voy a ir por mi camino. No va. Dios te va a decir, no, ahí no está la bendición. Si quieres, vete, no te voy a obligar. Pero ahí no vas a encontrar mi bendición. Mi bendición está en la obediencia y sensibilidad a su guía, un corazón que cada día es más sensible a la dirección del Espíritu Santo porque se ha empezado a acostumbrar a obedecer y se ha hecho rápido para discernir entre el bien y el mal y sabe por dónde tiene que ir y va en esa dirección. Hermanos, yo les animo y me animo a mí mismo a tomar en serio el tema del GPS de Dios, la dirección en la que Él nos quiere guiar, el camino en el que Él nos quiere llevar. No sé el destino de cada uno, ni siquiera el mío. Solo sé que Dios nos va a llevar a un lugar maravilloso, a un lugar de bendición. Estén seguros de eso porque eso tiene que ver no con nosotros, sino con el Dios que tenemos. Así que hacemos un repaso y terminamos. Primero, saber exactamente dónde estamos, activar la ubicación. Analizar estos días, usarlo para orar y decirle a Dios, a ver Dios, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué cosas tienen que cambiar? ¿Qué estoy haciendo bien, pero debería esforzarme aún más? Y activar la ubicación para que sepas dónde estás parado en este momento, de dónde arrancas, para que sepas cómo seguir. Verificar si estás en el buen camino o si te has desviado, nos desviamos. Si estás viviendo en la voluntad de Dios, eso analizarlo diariamente. Buscar la voluntad de Dios, si está en su palabra, pero también pedir consejos y ayuda a otras personas que te van a saber dirigir. Y por último, seguir las indicaciones al pie de la letra. El que toma no maneja. La idea es que no te guíe otra cosa que no sea Dios, su palabra y su Espíritu Santo. Y estoy seguro, el 2026, si es que el Señor no viene antes, porque estamos ahí. Creo que estamos ahí. Si el Señor no viene en este 2026, vamos a terminar en un lugar maravilloso, llevado por la mano de nuestro gran Dios.